Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a graficar una composición de funciones y es la siguiente. Y igual a una función cualquiera en que se evalúa al valor absoluto de x. ¿Qué es lo que sucede si tengo una función cualquiera que se evalúa al valor absoluto de x? ¿O cómo sería esta gráfica? Esta es una de las preguntas que yo me he hecho, ya que puede haber funciones en que tiene como argumento el valor absoluto de x. Por ejemplo, y igual al seno del valor absoluto de x, y igual a la exponencial del valor absoluto de x, o por ejemplo la tangente del valor absoluto de x. ¿Qué es lo que sucede si tengo como argumento el valor absoluto de x y cómo sería su gráfica si lo hacemos a mano alzada? Bueno, una forma en que lo podemos analizarlo es a través de la composición de funciones, es decir, es una función que depende de otra función y lo que puedo hacer es un cambio de variable en que voy a llamarle u al valor absoluto de x, y esto se simplifica porque voy a tener y es igual a f evaluado en u. Entonces quiero que vean que tenemos dos funciones, u igual al valor absoluto de x y y es igual a f evaluado en u. Y si vemos la jerarquía de la composición de funciones, y depende de u y u depende de x. Bueno, entonces voy a analizar cada una de estas funciones. U igual al valor absoluto de x y y es igual a f de u. Y voy a empezar con esta, u igual al valor absoluto de x. Si nos damos cuenta, es la función valor absoluto y esto se define así, en que el valor absoluto de x va a ser x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x en que x es negativo, en que tenemos una función que está dividido en trozos x y menos x, en que están definidos en estos intervalos. Bueno, pues voy a hacer el bosquejo de esta función y esto se vería así, en que tengo el eje x, el eje u. Si me fijo en el primer intervalo en que x es mayor o igual que 0, lo que tengo es x. Es una recta que tiene pendiente 1 y su ángulo de inclinación es de 45 grados y esto se vería así, en que esto le voy a llamarle 1 y esto es igual a x. Ahora voy a graficar el siguiente intervalo en que x es negativo y tengo menos x y esto se vería así, en que es una recta en que tiene pendiente menos 1 y además es ortogonal a esta recta, ya que aquí forma un ángulo de 90 grados y esto sería u2 en que va a ser menos x. Bueno, entonces ya tengo la gráfica del valor absoluto de x. Ahora lo que necesito determinar es el dominio y el rango. El dominio de u van a ser todos los valores de x de tal manera que esta función existe y es continua, y si nos damos cuenta está definido en todos los valores de x, en que x pertenece al conjunto de los números reales. Entonces los valores de x van a ser todos los reales, y si determinamos el rango de u son todos los valores de u, que en este caso u está definido en 0 hasta al infinito. Entonces ya tengo el dominio y el rango, y esto nos va a servir para graficar la siguiente función, y igual a f de u, en que tengo y igual a f de u. Bueno, si nos damos cuenta es una función cualquiera, pero lo que sí hay que darnos cuenta es de que los valores de u está definido desde 0 hasta el infinito. Eso quiere decir que si yo calculo el dominio de y es igual al rango de u, en que va a estar definido desde 0 hasta al infinito, y si yo quiero calcular el rango de y van a ser todos los reales porque finalmente es una función cualquiera. Ahora vamos a ver cómo sería esta gráfica, en que tengo el eje u y el eje y. Entonces es claro que es una función cualquiera, pero solamente va a estar definido en que u es positivo o igual que 0. Entonces voy a tener una función cualesquiera
y ahí está, en que y es igual a f de u. Bueno, ahora lo que necesito saber es cómo sería la gráfica con respecto a los ejes X y Y. ¿Cómo la puedo obtener? ¿O qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces lo que haré es una tablita en que aquí tengo U, aquí está Y y aquí está X. Y vamos a ver qué es lo que sucede si evaluamos distintos valores de U, tomando en cuenta de que U es mayor o igual que 0. Y el primer punto va a ser U igual a 0. Por ejemplo, puede ser U igual a 0. Pero tomando en cuenta de que puede ser distintos valores, entonces de una forma general puedo proponer así los valores. En que tengo U1, U2, U3, etcétera, etcétera, hasta UN. Entonces lo voy a proponerlo de esta manera y voy a evaluar en esta función para ver qué es lo que obtenemos con respecto a los valores de Y. Entonces tengo 0, 1, U2, U3, etcétera, etcétera, hasta UN. Ahora me voy a fijarme con respecto a los valores de y esto se obtiene evaluando esta función. Entonces si U es igual a 0, ¿cuánto vale en Y? Va a ser f evaluado en 0. Y si yo evalúo U igual a 1, esto sería f evaluado en 1. Y así le podemos seguirle, en que sería f evaluado en U2, f evaluado en U3, etcétera, etcétera, hasta f evaluado en UN. Entonces estos serían los valores de Y. Ahora, ¿cómo puedo obtener los valores de X? Si nos damos cuenta en esta expresión, aquí tengo U igual al valor absoluto de X. Entonces puedo despejar X de tal manera que esté en términos de U, en que tengo U igual al valor absoluto de X. Si visualizamos esta expresión, también lo puedo escribirlo así: el valor absoluto de X es igual a U, y esta ecuación va a tener dos soluciones con respecto a X, en que va a ser más menos U. Entonces ya despejé el valor de X y va a ser más menos U, ya que apliqué la definición del valor absoluto. Entonces, como ya sé cómo se calculan los valores de X, entonces puedo evaluarlo con respecto a los valores de U. Y si nos damos cuenta, va a ser más menos U, en que aquí tendría más menos 0, pero más menos 0 es igual a 0. Ahora tengo U igual a 1, en que va a ser más menos 1, y aquí sería más menos U2, más menos U3, etcétera, etcétera, hasta más menos UN. Entonces de esa manera ya tengo los valores X y Y. Ahora vamos a proyectarlos en una gráfica de cómo se vería esta función, y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace si tenemos como argumento el valor absoluto de X. Se van a sorprender. Voy a borrar esto. Y bueno, ¿qué es lo que sucede si X es igual a 0? Con respecto al valor de Y va a ser f evaluado en 0 y va a ser este punto que estoy proyectando. Entonces lo voy a proyectarlo en el marco X y Y, en que aquí tengo X es igual a 0 y va a ser este punto. Ahora lo voy a hacerlo en X es igual a más menos 1, en que aquí tengo 1 y aquí está menos 1. Y si nos fijamos con respecto al valor de Y, va a ser f evaluado en U1, y es este punto que estoy señalando, este punto. Entonces lo voy a proyectarlo así, en que tengo este punto más o menos y este punto, y ahí está. Ahora con X es igual a más menos U2, aquí está U2 y aquí está menos U2. Y si nos fijamos en esta gráfica, va a ser f evaluado en U2, en que sería este punto. Entonces, esta es una función que propuse, pero aquí podemos ver que si evalúo en U igual a U2, entonces va a estar un poco hacia abajo. Entonces voy a proyectarlo más o menos así, más o menos. Y ahora lo puedo hacerlo en X es igual a más menos U3. Por ejemplo, este sería U3 y menos U3. Y si nos fijamos en el valor de Y, va a ser f evaluado en U3, que sería este punto. Entonces más o menos se vería así y se vería así. Y así le podemos seguirle hasta X es igual a más menos UN,
en que aquí tengo un y aquí sería menos un, solamente que ya no me alcanza el espacio. Y esto se proyecta así con respecto a esta gráfica, en que tengo este punto. Entonces va a ser este punto y este punto. Y esto se vería así, más o menos. Bueno, lo que hace esta composición de funciones es de que la función de interés lo grafica en el intervalo de 0 hasta el infinito y ya después lo refleja con respecto al eje Y. Entonces, si nos damos cuenta, es la función de interés en el intervalo de 0 hasta el infinito y ya después se refleja con respecto al eje Y. Esto es lo interesante de esta composición de funciones, en que así lo podemos obtenerlo. Y también lo que podemos ver es de que es una función par, ya que cumple lo siguiente, en que si yo evalúo en que Y evaluado en un, esto tiene que ser Y evaluado en menos un. Y es lo que podemos ver en esta gráfica, en que si yo tengo X es igual a 1 y menos 1, con respecto a los valores de Y va a ser exactamente lo mismo. Y lo mismo va a suceder para X es igual a U2 y menos U2, en que estos valores corresponden, y así hasta UN, en que van a corresponder. Entonces esto es una función par. Pero lo interesante de todo esto es de que también esta composición de funciones lo podemos definirlo de la siguiente manera. Y fíjense bien, f evaluado en el valor absoluto de x es igual. Lo que podemos observar en esta gráfica es de que es una función que está dividido en trozos, ya que se va a dividir en dos funciones, y1 y y2, en que y1 va a ser la función de interés, que en este caso va a ser f de x, en que está definido para x es mayor o igual que 0, y la otra función que sería y2, y si nos damos cuenta de que es una función par, entonces tiene que cumplir en que y1 evaluado en x tiene que ser igual a y1 evaluado en menos x. Entonces va a ser f evaluado en menos x, en que va a estar definido para x menor que 0. Y de esa manera es como podemos definir esta composición de funciones, en que se va a dividir en dos funciones, y lo podemos aplicarlo para distintas funciones, por ejemplo el seno, la exponencial, la tangente, y es lo que vamos a ver. Hay que acordarnos de esta definición. Nuestro primer ejemplo va a ser y es igual al seno del valor absoluto de x. ¿Cómo sería el bosquejo de esta función? Bueno, hay que recordar cómo es la gráfica y podemos aplicar esta definición, en que nos va a quedar el seno del valor absoluto de x va a ser igual, y lo que tengo aquí es la función evaluado en x, en que va a ser el seno de x, en que va a estar definido para x es mayor o igual que 0, y la función evaluado en menos x, que sería seno evaluado menos x para x menor que 0, en que el seno de menos x también lo puedo escribirlo de la siguiente manera, y además de que es una función impar, menos el seno de x, ya que cumple esta propiedad. F evaluado en menos x va a ser igual a menos f evaluado en x, y esto es para funciones impares. Entonces el seno de menos x también lo puedo escribirlo como menos el seno de x, y de esa manera es como se va a definir el seno del valor absoluto de x. Ahora vamos a ver cómo es el bosquejo de esta función, y ya vimos los pasos. Lo voy a hacerlo de este lado. Aquí tengo el eje x y aquí está el eje y. El primer paso es graficar la función de interés, que en este caso va a ser el seno de x, pero lo tengo que graficarlo en el intervalo de 0 hasta el infinito, y esto se vería así. Y ahí está, en que lo grafiqué desde 0 hasta 2pi. Ahora el siguiente paso es de que lo tengo que reflejarlo con respecto al eje y, en que esto va a ser y1 igual al seno de x, y esto se vería así. Entonces va a ser un reflejo con respecto al eje y se vería más o menos así. Y ahí está.
en que esto sería y2 es igual a menos el seno de x. Y les voy a compartir una imagen de cómo se vería esta función en una graficadora. Bueno, pues ahora lo vamos a probarlo para otra función. Por ejemplo, y es igual a la exponencial del valor absoluto de x. Entonces, aplicando esta definición me queda la exponencial del valor absoluto de x va a ser igual a la exponencial de x cuando x es mayor o igual que 0 y la exponencial de menos x para x es negativo. Y vamos a ver cómo es esta gráfica. Entonces seguimos los mismos pasos, el mismo patrón. Voy a graficar la exponencial de x para x es mayor o igual que 0 y esto se vería así, en que es una curva creciente, así. Y este punto sería 0,1. Ahora voy a reflejar con respecto al eje y esto lo veríamos así. Y así es esta función, la exponencial del valor absoluto de x. Y ahora les voy a compartir una imagen de cómo se ve esta función en la graficadora. Ahora lo voy a hacerlo para esta función. Por ejemplo, y es igual al logaritmo del valor absoluto de x. ¿Cómo sería esta función? Aplicamos esta definición. El logaritmo del valor absoluto de x va a ser igual al logaritmo de x para x es mayor o igual que 0 y el logaritmo de menos x para x es negativo. Y seguimos los mismos pasos. Entonces voy a graficar para x es mayor o igual que 0. Pero hay que tomar en cuenta de que x tiene que ser distinto de 0. O sea, no existe para x es igual a 0. No está definida esta función. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí sería x es mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. Y lo veríamos así. En que este punto va a ser x es igual a 1 y con respecto a y es 0. Y además esto se refleja con respecto al eje y. Y esto se vería así, que este va a ser menos 1. Entonces esta será la gráfica del logaritmo del valor absoluto de x. Ahora les voy a presentar cómo se ve esta función en la graficadora. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo y suscríbase a mi canal de YouTube en que voy a seguir subiendo más contenido de cálculo matemático. Que Dios los bendiga, cuídense y bye. Y muchas gracias.